Vamos a ver ahora algunas clasificaciones que se hacen para las funciones. Empezamos viendo la definición de función par. Se dice que una función es par si a elementos opuestos de su dominio le corresponden imágenes iguales. Dicho eso en símbolos, es lo que sigue. La función f, que va del conjunto A al conjunto B, es función par si y solo si la función f aplicada al opuesto de x es igual a la función f aplicada a x para todo x del dominio. A elementos opuestos en el dominio le corresponde el mismo valor para la imagen. Gráficamente también puede identificarse a las funciones pares por medio de una simetría. Entonces está aclarado acá debajo. Dice, la gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje Y. Y enseguida vamos a ver un ejemplo para ilustrar esto. En este sistema de coordenadas podemos ver la representación gráfica de una función que es muy probable que hayan visto en la escuela secundaria. La función es f de x igual a x elevado al cuadrado. La forma es una parábola, su vértice está en el origen de coordenadas y las ramas van hacia arriba. Está representado gráficamente un valor a en el eje x del lado positivo y a la misma distancia del 0 para el lado contrario su opuesto, el opuesto de a. Vemos también que ambos valores del eje x van a parar a la misma altura en el eje y. Por eso acá dice que f en el opuesto de a es igual a f de a. Se ve en esa representación gráfica la simetría de la parábola con respecto al eje y. Y eso cumple la condición de la gráfica de una función par. Ahora, lo que vamos a hacer para esta función es el análisis si no tuviésemos manera de averiguar cuál es la forma de la gráfica. Analíticamente también podemos ver si la función es par o no. Ahora, para ver de manera analítica si esta función f de x, la vuelvo a escribir, igual a x cuadrado es par o no, tenemos que siempre empezar dando el dominio de la función para poder saber con qué tipo de números estamos trabajando. En este caso es una función que no tiene prohibido ningún número real. Cualquier número real puede elevarse al cuadrado. Por lo tanto, su dominio es el conjunto de todos los reales. Por lo tanto, están los opuestos de todos los números reales que se nos ocurran. Veamos cómo se plantea esto. Para que la función sea par, f de x tiene que ser igual a f en el opuesto de x. Entonces vamos a plantear justamente f en el opuesto de x para ver a qué resultado llegamos. Para aplicar la función al opuesto de x, tengo que elevarlo al cuadrado. Me dice que la función f eleva al cuadrado a quien esté en el paréntesis, podríamos decir. Entonces aquí hay que elevar al cuadrado al opuesto de x. Esto puede pensarse como menos 1 por x. Cuando lo elevo al cuadrado, el resultado es menos 1 al cuadrado es 1. Por x al cuadrado queda x al cuadrado. Ahora comparo este resultado con f de x. ¿Cómo son? Miremos acá, esta es f de x. Son iguales, es decir que esto es igual a f de x. Hemos comprobado que f del opuesto de x es igual a f de x para cualquier valor de x que se nos ocurra, porque no lo hemos reemplazado con ningún número. Por lo tanto, analíticamente estamos en condiciones de decir que la función f es par. Corroboramos analíticamente lo que gráficamente se había visto con respecto a la simetría de eje en el eje Y. Vamos a ver ahora otra de las definiciones dentro de las clasificaciones de funciones.
Se dice que una función es impar si a elementos opuestos de su dominio le corresponden imágenes opuestas. En símbolos, esto se expresa de esta manera. La función f, que va del conjunto A al conjunto B, es función impar si y solo si f en el opuesto de x es igual a la opuesta de f de x para todo x en su dominio. Es decir, a elementos opuestos le corresponden imágenes opuestas. Gráficamente también puede identificarse una función impar a través de una simetría. Y ahí está explicado. La gráfica de una función impar es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Enseguida vamos a ver un ejemplo para verificar esto. Para este ejemplo, elegimos la función f de x igual a x elevado al cubo, y en la representación gráfica se puede ver que hemos elegido un valor a del lado positivo de las x en el dominio y mostramos el valor de la función en a. Del lado opuesto a la misma distancia del 0, en el eje x está el opuesto de a, y también mostramos el valor de la función en él. Se ve que f en a y f en el opuesto de a miden lo mismo en distancia al 0, pero son números opuestos. Por lo tanto, se está cumpliendo que a elementos opuestos en el dominio le corresponden imágenes opuestas, y eso se verifica para todos los valores del dominio. En este caso, la simetría no tiene un eje, sino un centro, y es el origen de coordenadas. Pero si no tuviésemos la gráfica de la función f de x igual a x al cubo, de la misma manera que se hace el análisis para verificar si la función es par o no, vamos a hacer el análisis para esta función, para verificar que, por lo que se ve gráficamente, es una función impar. Siempre empezamos buscando el dominio de la función, más que nada para ver si el dominio abarca todos los opuestos de los valores de x que se nos ocurre elegir. En este caso, de nuevo, es una potencia de x, como la función x cuadrado que vimos en el caso de función par, y no tiene ningún valor de x en los reales prohibido. Por lo tanto, el dominio abarca todos los reales. Para que una función sea impar, la función en un x, cualquiera de su dominio, tiene que ser opuesta de la función en el opuesto de x. Entonces, para eso vamos a plantear la función en el opuesto de x, y a este resultado que obtengamos acá lo vamos a comparar con este. Veamos. La función nos pide elevar al cubo a quien esté dentro de ese paréntesis. En este caso, dentro del paréntesis está el opuesto de x, así que lo tendremos que elevar al cubo. Esto podemos pensarlo como menos 1 por x, y lo estamos elevando al cubo. Menos 1 elevado al cubo da por resultado menos 1. Y x elevado al cubo es x al cubo. Por lo tanto, menos 1 por x al cubo es menos x al cubo. Ahora voy a comparar este resultado con f de x. ¿Son iguales? No, no son iguales. Por lo tanto, esta función no será par. ¿Pero cómo son? Este y este son opuestos. Es decir, que el que obtuve acá es el opuesto de este. ¿Y este quién es? F de x. Con lo cual, hemos comprobado que f en el opuesto de x es opuesta de f de x para cualquier x que se nos ocurra elegir en el dominio. Por lo tanto, al cumplir la condición de la definición de función impar, decimos que f es impar, y lo corroboramos habiendo visto también la gráfica. Vale aclarar que tanto para la verificación de si una función es impar, como en el caso anterior donde vimos si una función es par, nosotros utilizamos un valor genérico x para verificarlo. Quiero decir con esto, si la función es par o es impar,
no sirve verificar que la función en un valor y en su opuesto vale lo mismo en el caso de ser par o da números opuestos en el caso de ser impar, porque debe verificarse para todo x en el dominio. Solo serviría utilizar dos números aislados, opuestos entre sí, cuando la función no sea par o impar. Entonces no daría el resultado esperado y con un par de números opuestos que no cumplan la condición sería suficiente prueba para negar que sea par o impar. Pero si es par o es impar, debemos usar valor genérico, por eso ponemos x y opuesto de x, porque debe probarse para todo x del dominio y no para valores aislados.